El campo nos resulta algo tan familiar que se da por sentado, pero si se detiene uno a observar atentamente los seres vivos que nos rodean, pronto nos damos cuenta de la extraordinaria variedad que existe. El trozo más pequeño de tierra es una compleja trama de vida animal y vegetal. La actividad no se limita a la zona iluminada por el sol. La tierra húmeda subterránea abunda en gusanos e innumerables organismos diminutos que se alimentan de la materia vegetal que se pudre en el suelo. Los cercanos estanques acogen todo un mundo de criaturas, demasiado pequeñas para ser detectadas a simple vista. Como la unicelular ameba, que constantemente cambia de forma. O las diatomeas, cuyos esqueletos de sílice mantienen sus cuerpos dándoles hermosas formas geométricas. Cuanto más observamos el mundo de los seres vivos, más impresionante nos resulta. Y tuvo que ser alguien con una inteligencia poco común quien diera sentido a esta diversidad, quien se preguntara por qué hay tantas clases diferentes de seres vivos. Y no simplemente se hizo la pregunta, sino que también dio la respuesta. Darwin y la diversidad. Esta persona fue Charles Darwin, y este tranquilo escenario debe haberle sido muy familiar, porque son los terrenos de Down House, en Kent, su hogar durante los últimos 40 años de su vida. Y esta parte de su jardín es el Paseo de Arena, el lugar que Darwin solía llamar mi sendero de reflexión, por donde paseaba casi a diario, pensando en las maravillas que había visto en su juventud, cuando hizo su viaje alrededor del mundo. En los primeros años del siglo XIX, mucha gente creía que todas las distintas especies de plantas y animales habían sido especialmente creadas por Dios, cada especie distinta de la otra. Había que ser muy valiente, y hubo algunos, para enfrentarse a la cólera de la Iglesia al sugerir que los animales y las plantas habían evolucionado en el tiempo, y que en realidad podían estar relacionados unos con otros. Quizá fue esta la razón por la que transcurrieron 17 años desde el momento en que Darwin escribió su primer breve sumario sobre la evolución, aquí en esta habitación, hasta el día en que publicó su gran trabajo El origen de las especies. Aunque hubo otros científicos en los tiempos de Darwin que se interesaron por la variedad de la vida, muchos derivaron sus conocimientos de animales y plantas de otras partes del mundo a través de dibujos y especímenes preservados, no de su experiencia personal. La visión de Darwin sobre la vida era distinta. Él había viajado mucho y había visto él mismo los animales y plantas de la Tierra. Sin embargo, su inicio en la vida académica fue bastante desfavorable. Fracasó como estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo y como estudiante de teología en Cambridge. Pero desarrolló una pasión por la historia natural recogiendo plantas y observando a los animales. Luego, a los 22 años, tuvo la oportunidad de su vida. Fue invitado para viajar como naturalista de la expedición a bordo del Beagle. El barco tardaría 5 años en hacer un viaje alrededor del mundo, y esto iba a ser un factor decisivo en la vida de Darwin. Cuando zarpó de Plymouth en 1831, es casi seguro que Darwin no tenía la intención de explicar la variedad de los seres vivos. Le entusiasmaba, como le ocurriría a cualquiera, el interés de explorar lo desconocido. El barco se detuvo en 3 continentes y en numerosas cadenas de islas. Algunas de las paradas intermedias en América del Sur le permitieron breves incursiones tierra adentro. Luego, el barco atravesó el Pacífico, rumbo a Nueva Zelanda y Australia, y en su regreso directo a Inglaterra pasó por la costa sur de África. En 5 años, Darwin recorrió más de 60.000 kilómetros. A lo largo de estos 5 años,
Escribió un diario que nos proporciona una fascinante relación de cómo se transformaron sus ideas durante el viaje. En América del Sur, la selva de Brasil provocó en Darwin una impresión imperecedera. El paisaje brasileño no es ni más ni menos que una visión de las noches árabes, pero con la ventaja de su realidad. Era delicioso ver la variedad de pájaros e insectos cuando pasaban volando. El colibrí, zumbando alrededor de una flor, batiendo sus alas tan rápidamente que apenas eran visibles, parece especialmente encardinado en estos espacios sombríos. La selva era una colección de delicias, y rara vez regresaba Darwin de sus excursiones con las manos vacías. En un día descubrió casi 70 clases diferentes de escarabajos en una pequeña área. Para alterar el equilibrio de la mente de un entomólogo, basta con que se ilusione con las dimensiones de un catálogo completo. A Darwin le impresionó sobremanera la actividad de las hormigas comedoras de hojas. Caminos muy trillados se bifurcan en cada dirección, y sobre ellos puede verse un ejército incansable de hormigas forrajeras que van y vienen, cargadas algunas con verdes hojas, a menudo mayores que su propio cuerpo. Estos encuentros diarios con las maravillas de la vida salvaje brasileña deben de haber estimulado enormemente la mente de Darwin, forzándole a ver las cosas bajo una nueva luz. Cerca de la costa del Río de la Plata, en Argentina, Darwin descubrió huesos fósiles de enorme tamaño que pertenecían a animales desaparecidos desde hacía mucho. Le intrigaron estos restos, porque cuando los ensambló, le parecieron versiones en mayor tamaño de animales que ya él conocía, los perezosos, los osos hormigueros y los armadillos, pero a la escala de los rinocerontes o los elefantes. Esto le llevó a hacerse multitud de preguntas sobre las semejanzas entre formas desaparecidas y formas vivas. Luego, en septiembre de 1835, el Beagle atracó en un pequeño grupo de islas de la costa del Pacífico del continente sudamericano. Este fue probablemente el momento más famoso del viaje. Fue ahí, en las Galápagos, en donde empezó a intuir el significado de las semejanzas y diferencias entre animales y plantas. Pero incluso antes de que Darwin pisara las islas, estas ya eran famosas por su infinita singularidad y dejaban una perdurable impresión en el visitante. Al principio le sorprendió la aridez de su paisaje volcánico. Nada puede ser menos acogedor que su primer aspecto. Un campo estéril de lava basáltica negra, asaltado por las más borrascosas olas y cruzado por grandes grietas en donde se atisban pocos signos de vida. Partes de la isla parecían haber sido atravesadas como por una criba de vapores subterráneos, mientras que la lava ha ido suavemente formando grandes burbujas. Pero en estas islas Darwin descubrió una historia natural que era, según sus propias palabras, eminentemente curiosa. Había los lagartos llamados iguana negra que él denominó diablillos de la oscuridad. A diferencia de los lagartos que había visto en el continente, parecían más adecuados a un estilo de vida acuático. Sus poco frecuentes largas garras les permitían mantenerse colgadas del pie de los rompientes de las olas y a menudo se las veía por la superficie. Había cormoranes semejantes a los encontrados en el continente sudamericano, pero con alas tan atrofiadas que no podían volar. Vio los espectaculares pájaros fragata con su sorprendente ritual de galanteo.
Finalmente vio las gigantescas tortugas galápagos, de las que las islas tomaron el nombre. Darwin observó que los nativos podían identificar de qué isla provenía una tortuga en particular, simplemente por su aspecto. Algunas tenían unas conchas muy bien redondeadas, mientras que otras tenían conchas con picos altos que les permitían estirar sus cuellos y alimentarse de los árboles y cactus. Estos enormes reptiles, rodeados de lava negra, de matojos desnudos y de grandes cactus, se me antojaban como animales antediluvianos. Darwin quedó muy sorprendido por lo que él llamó la fuerza creativa que vio en estas rocosas y áridas islas. Nunca imaginé que unas islas, visibles entre sí la mayoría, formadas exactamente por las mismas rocas, ambientadas bajo un clima semejante y emergiendo aproximadamente a la misma altura, pudieran tener inquilinos tan diferentes. Aquí, tanto en el espacio como en el tiempo, parece que hemos llegado al gran hecho, al misterio de los misterios, a la primera aparición de nuevos seres vivos sobre esta tierra. Pero de todas las criaturas que excitaron la curiosidad de Darwin, las que le han hecho tan famoso, fueron en esta época una fuente de confusión para él. Eran los pinzones de las Galápagos que revoloteaban entre los arbustos de cactus. Vivían en las islas 13 tipos de pinzones diferentes, cada uno con un tipo de vida distinto. Incluso se les podía clasificar según el tamaño y la forma de sus picos. Resulta que el tamaño del pico de los pájaros está en relación con los alimentos que toma. Los pájaros con fuertes picos, como los pinzones de tierra, se alimentan de nueces y semillas. Algunos pinzones de árbol con picos más pequeños se alimentan de frutos tiernos y flores. Finalmente hay pájaros como los pinzones picos verdes que escudriñan entre los árboles buscando larvas o pequeños insectos, usando una espina de cactus como herramienta. ¿Cómo podemos explicar todas estas diferentes clases de pinzones? ¿Llegaron volando desde distintas partes de América del Sur? ¿O quizás se originaron todos en las mismas Islas Galápagos, compartiendo unos antecesores comunes, miembros todos del mismo árbol familiar? Y si es así, ¿cómo llegaron a ser tan distintos unos de otros? La comparación de los pinzones de las distintas islas le dio algunos indicios. En la isla conocida por Darwin como Seymour, las áridas tierras bajas con sus plantaciones de cactus tenían un característico tipo de pinzón. Pero en las zonas de bosques de islas como la de Narborough hay una abundante cantidad de distintos pinzones de árbol. Hay también otras sutiles diferencias. En la isla de Chatham hay dos tipos distintos de pinzones de tierra. El pequeño pinzón de tierra, que se alimenta de semillas tiernas, y el pinzón de tierra medio, que se alimenta de semillas mayores y más duras. Los distintos tamaños de sus picos están adecuados a su diferente tipo de alimentación. En la isla James también se encuentran estas dos especies, pero sus picos son algo más pequeños que los de los pájaros de la isla Chatham. Esto es porque estas dos especies comparten la isla con otra tercera especie, el gran pinzón de tierra. Es como si la presencia del gran pinzón de tierra fuera de alguna manera responsable de los picos más pequeños de las otras dos clases de pinzones. Imaginen por un momento que los picos cambiaran de tamaño a lo largo de muchas generaciones y que las distintas clases de pinzones compitieran entre sí por la comida. Los pinzones de tierra medios, de picos excepcionalmente fuertes, competirían por semillas grandes y duras con los pinzones de tierra grandes. No se desenvolverían tan bien como los pinzones de tierra medios, de picos pequeños, que no entrarían en esta competición. A lo largo de las generaciones, los pinzones de tierra medio de fuerte pico han ido desapareciendo, dejando solo individuos de picos más pequeños. Exactamente de la misma manera, estos pinzones de tierra medios entrarían en competición con los pinzones de tierra pequeños.
De estos, los que tuvieran un fuerte pico no se las arreglarían tan bien como los que tuvieran picos más pequeños. Y así, a medida que se suceden las generaciones, llegan a predominar los pinzones de tierra pequeños de pico menor. De modo que hoy pueden coexistir los tres tipos de pinzones alimentándose cada uno de una variedad relativamente escasa de semillas. Por lo tanto, cada isla tiene su propia colección de pinzones bien adaptados a las condiciones locales. Pero, ¿de dónde han venido? Los pinzones de las islas son parecidos en algunos aspectos a una clase de pájaro de color azul oscuro encontrado en el continente sudamericano, a 750 kilómetros de la costa. ¿Es posible que los antepasados de los actuales pinzones de los Galápagos se parecieran a estos pájaros del continente? Quizá estos antepasados habían volado a las islas siguiendo las corrientes de aire, pero los pinzones son débiles voladores, así que no es muy probable que esto ocurriera con frecuencia. De ser así, podría haber bastado con uno, o muy pocos, que formaran un grupo que colonizaran las islas de esta manera. Luego, si los pinzones que colonizaron las islas procedían originariamente del continente, en consecuencia deben haber cambiado. Y si esto es cierto, las especies no son inmutables. Y esta es una conclusión muy importante, porque el cambio produce la variedad. Un grupo de animales o de plantas puede separarse en un número de partes diferentes, y cada una se transforma de modo distinto con el paso de las generaciones. Darwin vio que la diversidad de la vida en la Tierra era debida a un número enorme de transformaciones pequeñas. Evolución. Y no originadas de una vez por todas en un momento dado de la creación. Pero el mérito de Darwin no solo consistió en reconocer el hecho de la evolución, sino el dar una explicación verosímil y demostrable de lo que había visto. Su argumento principal era que los organismos se transforman según la facilidad de vida y de reproducción. Aquellos que tuvieron más facilidades dejaron un mayor número de descendientes, contribuyendo más de este modo a generaciones posteriores. Lo que en última instancia esto significa es que todos los organismos, tanto vivos como desaparecidos, están relacionados entre sí a través de un conjunto de antecesores comunes, formando, si lo prefieren así, un árbol de vida. Así como los esquejes dan lugar al crecer a nuevos esquejes, y estos, si son vigorosos, echan ramas y extienden por todas partes otras más débiles, así creo que ocurre a través de las generaciones con el gran árbol de la vida. Cubre con sus ramas débiles y rotas toda la corteza de la tierra y siembra la superficie con otras ramas que dan hermosas ramificaciones. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, sabía que las variaciones de los organismos eran absolutamente cruciales para su teoría y que algunas de estas variaciones eran heredadas. Pero no tenía ni idea de cómo funcionaba la herencia. Darwin creó una gran familia, incluso para los estándares victorianos, y cuando sus hijos se sentaban a su alrededor las tardes de los domingos, vería cómo se le parecían y a su padre Robert, pero no podía demostrar cómo se habían heredado estas semejanzas. Menos de 100 años más tarde, en 1928, un funcionario médico poco conocido que trabajaba en el Ministerio de la Salud, Fred Griffin, tropezó con un descubrimiento que iba a proporcionar algunos indicios. Como microbiólogo de la salud pública, Griffin vivía en un mundo bastante limitado a su laboratorio. Algunos de estos instrumentos son los mismos que él usó en su vida de estudio sobre las bacterias productoras de las enfermedades infecciosas. Este microscopio perteneció a Griffin, su ventana al mundo de las bacterias causantes de la enfermedad. Un grupo de microbios en particular iba a arrojar una luz sobre el problema más general de la herencia. Eran las bacterias que causan la neumonía, los neumococos. Aisló la bacteria de los pacientes con neumonía y fue capaz de distinguir dos formas en cultivo. Algunas células produjeron una capa mucosa que dieron lugar a colonias de aspecto suave. Otras carecían de esta capa y produjeron colonias más pequeñas y ásperas. Estas formas suaves y ásperas se diferenciaban dramáticamente en su capacidad para producir la enfermedad. Cuando se inyectaba a los ratones una suspensión de células de la clase áspera, los animales no mostraban ningún síntoma de infección,
así que la bacteria era inofensiva. Pero si se usaban células de la clase suave, los ratones morían. Sin embargo, cuando se sometían al calor las células de la clase suave portadoras de la enfermedad antes de inyectarlas a los ratones, perdían su capacidad de provocar la enfermedad y los ratones permanecían ilesos. ¿Podía una clase de bacterias haberse transformado en la otra? Para descubrir esto, mezcló células vivas de la clase áspera con células sometidas al calor de la clase suave. Cuando inyectó esta mezcla en los ratones, se sorprendió al descubrir que había muchos ratones que no eran afectados. Muestras de sangre de estos ratones contenían células vivas de la clase suave, portadoras de la enfermedad. Puesto que ni las células de la clase que había sometido al calor ni las células vivas de la clase áspera podían causar la enfermedad por sí mismas, la explicación más sencilla era que la facilidad para provocar la infección había sido transferida de la clase muerta a la viva. Se habían transformado las células y habría transferido la capacidad para causar la enfermedad a lo largo de varias generaciones de bacterias. Los resultados fueron tan sorprendentes que hubo algunos microbiólogos que le creyeron. Oswald Avery y sus colegas del Instituto Rockefeller de Estados Unidos dedicaron muchos años de ardua investigación a aislar el constituyente de las bacterias de la clase suave que habían realizado esta asombrosa transformación. Los resultados de su investigación aparecieron publicados en un periódico en 1944. La sustancia transformante era un producto químico encontrado en las células de la bacteria. Y ya fueron capaces de aislarla, purificarla e identificarla como ácido desoxirribonucleico, o DNA. Ahora ya sabemos que el DNA encontrado en el núcleo de las células es la molécula de las células, y aparece en el centro de la variación hereditaria que se da en los organismos. Pero en los tiempos de Darwin el debate más caluroso era sobre el mecanismo por el que tales variaciones se transmiten de una generación a la siguiente. Darwin estaba muy interesado en las variaciones que aparecen en los animales domésticos y en las plantas. Pensó que le sería de ayuda para saber más sobre la herencia, así que llevó a cabo multitud de experimentos, especialmente con palomas y plantas. Y la gente le enviaba paquetes de semillas de todas partes del mundo. Al mismo tiempo que él trabajaba aquí, en su casa verde, un monje llamado Gregor Mendel hacía cultivos experimentales con guisantes y a su tranquila manera estableció los principios de la herencia. Es casi seguro que Darwin no sabía nada de las investigaciones de Mendel. Su teoría de la selección natural no se basaba en ningún mecanismo particular de herencia. El trabajo de Mendel se descubrió casualmente al final del siglo, pero tuvieron que pasar varios años más para poder reconciliar sus descubrimientos en genética con la teoría de la selección natural. Hoy en día, consideramos el matrimonio de la teoría de la evolución de Darwin con las leyes genéticas mendelianas como uno de los pináculos de la ciencia. Cualquiera que sea la causa de la más mínima diferencia en la descendencia de los padres, es la firme acumulación de tales diferencias, cuando son beneficiosas para el individuo, lo que da lugar a las más importantes modificaciones de la estructura. Tales modificaciones contribuirán a la hermosa y armónica variedad de la naturaleza.